Hola, bienvenidos. Espero que se encuentre muy bien. En esta ocasión hablaremos acerca de la sílaba tónica y la sílaba átona. Pero antes de hablar de ello, es importante que recordemos de que nuestro idioma está conformado por una serie de sonidos que se agrupan para formar sonidos un poco más complejos y que gráficamente están componiendo lo que conocemos como palabras. Estas palabras vemos de que van a estar formados por sílabas que básicamente son golpes de voz que se pronuncian y que cada uno de ellos al articularse de forma unida, bueno, obviamente forman lo que conocemos como una palabra. Por ejemplo, cuando yo digo no, esa única articulación que hacemos del sonido de la N y la O me está indicando una negativa. Y esa es una sílaba que por sí mismo puede tener significado. Por eso ahí tenemos sabías que los sonidos se agrupan con otros para formar unidades lingüísticas llamados sílabas, porque sabemos que tenemos 19 sonidos consonánticos, o sea, de consonantes, y 5 sonidos de vocales, que son las que nosotros conocemos como A, E, I, O, U. Entonces, esos sonidos vocálicos se van a unir a otros sonidos que van a ser consonánticos para formar lo que conocemos como sílabas que decíamos que se pronuncian en un solo golpe de voz. Así es como vemos que cada una de las palabras que nosotros tenemos, en este caso de manera gráfica, están formando o forman lo que conocemos como las sílabas. En la primera palabra que tenemos allí, que es la palabra grave, podemos identificar dos sílabas. Tenemos la primera sílaba que sería gra y la segunda que sería b. En residencia aquí tenemos una sílaba, dos sílabas, tres sílabas y cuatro sílabas. Esas cuatro sílabas estarían formando esa palabra que sería residencia. En antisísmico tenemos la sílaba and, luego tenemos si, ti y luego tenemos sis, que si se fijan tiene una tilde porque tiene una mayor entonación, y sis, mi, y por último tenemos co. En este caso esta palabra está formada por 5 sílabas. Y la última que tenemos, que es pelota, va a estar formada por una sílaba, dos sílabas y tres sílabas. Como vemos, cada una de estas sílabas es pronunciada a través de un solo golpe de voz. Decimos grave, residencia, antisísmico, pelota. Entonces cada uno de ellos, como explicábamos, tiene su propia entonación, de su propio golpe de voz. Entonces podemos decir que una sílaba se va a unir a otros sonidos y que por lo menos en esta sílaba vamos a tener un sonido que va a tener que ser vocálico. Ejemplo, tenemos aquí en grave la primera sílaba, tiene 3 letras, 2 sonidos consonánticos, pero tiene un sonido que es vocálico, que en este caso es el sonido de la A. En residencia, la sílaba dem tiene igual 3 grafías, 2 consonantes y una vocal, que en este caso es la E. Entonces, esa va a ser una regla para formar sílabas, que por lo menos uno de los sonidos que van a conformar una sílaba tiene que ser vocal. Y eso es porque la vocal le va a dar la entonación, al menos en el español así funciona. Hay otros idiomas que no tienen el uso de los sonidos vocálicos, sino solo consonánticos, pero eso es otro ejemplo. Luego sabemos que dependiendo del número de sílabas que tienen las palabras, las podemos clasificar en monosílabas cuando solo tienen una sílaba, como es el caso de la palabra sol, de sal, no y también sí. Entonces estas palabras se conocen como monosílabas porque solo tienen una sílaba. Luego tenemos las palabras llamadas bisílabas, que bi es un prefijo que significa dos. Entonces aquí estamos hablando de dos sílabas. Y algunas palabras que están formadas por dos sílabas son, por ejemplo, luna, ¿sí? También tenemos que puede ser piedra. Entonces esas palabras, si se fijan, están formadas por dos sílabas.
que se pronuncian, como ya sabemos, en golpes de voz diferentes. Luego tenemos las trisílabas, que estas se poseen, vamos a ver que van a poseer 3 sílabas, como el ejemplo que tenemos ahí arriba en el caso de la pelota. ¿Sí? Es una trisílaba. Al igual que la otra palabra que nos ponen a veces a hacer cuando estamos en casa descansando, junto con la escoba, y nos ponen a pegar una pequeña barrida en la casa, ¿verdad? Luego tenemos las palabras tetrasílabas, que tetra viene de 4 sílabas, en ese 4 sílabas, tetra significa 4, y bueno, como decimos, en este caso tenemos palabras como el ejemplo del contenido, 4 sílabas, ¿verdad? O también podemos tener palabras como re, si, den y sia, ¿sí? 4 sílabas. Y por último tenemos las palabras polisílabas, que estas son las palabras que tienen 5 o más sílabas, como la que teníamos ahí arriba, que teníamos el an, ti, sis, mi, co. Entonces ahí tenemos el antisísmico, que sería una palabra polisílaba. Ahora sí, llegamos, después de conocer la clasificación de las palabras, llegamos a lo que vamos a revisar principalmente, que tiene que ver con la sílaba tónica y la sílaba átona. Sabemos que hablamos de sílabas tónicas cuando tenemos una sílaba dentro de la palabra que tiene mayor entonación o una mayor fuerza de voz, una mayor intensidad, que eso es a lo que nosotros conocemos como acento. Y este acento va a variar entre un acento gráfico, cuando tenemos una tilde, la rayita que colocamos encima de las vocales, o prosódico, cuando simplemente es sonoro. Por ejemplo, aquí tenemos algunas palabras que dividimos en sílabas. Página, como vemos, se divide en 3 sílabas. De estas 3 sílabas, vemos que la mayor fuerza de voz queda en pa, porque decimos pa, y en este caso esta tiene un acento gráfico, porque ahí podemos ver cómo pa tiene la rayita que nos está indicando justamente esa entonación, esa mayor entonación. La palabra camisón igual se divide en 3 sílabas, donde la sílaba tónica o la que tiene mayor entonación es son, porque tiene nuevamente en este caso tiene un acento gráfico a través de la tilde. La palabra bicicleta, igual bi, que significa 2, y ciclo, bicicleta, que viene de ciclo, o sea, de 2 vueltas o 2 cosas que giran. En este caso, bicicleta tiene una sílaba tónica que sería cle, que en este caso tiene un acento que nada más va a ser sonoro. La palabra puerta tiene 2 sílabas, puer y ta, donde vemos que la mayor entonación recae en puer, ¿sí? Entonces tiene un acento únicamente sonoro. Y por último, la palabra estruendo también la dividimos únicamente en 3 sílabas, estruendo. Y en este caso, esta palabra tiene una sílaba tónica que sería tren, que es la que tiene mayor acento y que sería también un acento netamente prosódico. Por otro lado, también tenemos las sílabas átonas, que estas son las sílabas que no tienen mayor intensidad y que las vamos a identificar porque van a ser las que nos van a quedar después de encontrar la sílaba tónica. Por ejemplo, en la palabra pantalón, que yo la puedo dividir en 3 sílabas, veo de que hay una tilde, esa tilde me está indicando de que esta será la sílaba tónica y por ende las otras 2 sílabas que están aquí acompañando se van a convertir en sílabas átonas. Pan y ta serían nuestras sílabas átonas. En la palabra castillo, nuevamente separamos en 3 sílabas, nos vamos a dar cuenta de que ti sería nuestra sílaba átona, que tiene la mayor entonación, y yo y cas estaría siendo nuestras sílabas átonas, ¿sí? Cas y yo. Y ahí lo identificamos. Y por último, tenemos la palabra aéreo, que igual la dividimos en sílabas y decimos a, e,
O. Lo podemos dividir en 4 sílabas, de las cuales esta vocal recibe la mayor fuerza de voz porque tiene ahí la tilde, un acento gráfico, y las otras sílabas estarían formando nuestras sílabas átonas. A, E, I, R y O. Como vemos, es fácil identificar la sílaba átona cuando somos capaces de reconocer fácilmente los sonidos que interpretamos. Espero que el tema nos haya quedado claro. Recuerden siempre hacer sus anotaciones respectivas y formular sus preguntas para en una próxima ocasión poderlas resolver. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.